Seguimos hablando de Lutero, continuación clases 7-8. Lutero en esencia era un sacerdote, a él lo expulsan de la Iglesia Católica, pero nunca fue su intención abandonarla, sino cambiarla. Él fue empujado a dividirse. Él, aparte de cuestionar la autoridad papal, cuestiona las indulgencias, el tema de que había que pagar para ser salvo. Usted sabía que había que pagar para ser salvo, ¿imagina? Acá se van al infierno por la plata, ¿viste? Sí, no hay problema. No, me voy al infierno, no hay problema. No, déjelo nomás. No, tremendo. Sí, olvídate. Nah, me voy al infierno, déjeme nomás, no pasa nada. Si hay que pagar, no. Imagínate que el otro día estuve en el Carrefour, ¿cómo se llama? Sí, en el Carrefour, donde fui a comprar, a la mañana, y justo había una persona, viste, que te mandan, está la otra persona embolsando, pero te mandan igual delante de esa persona para que le metas presión, para que se apure, parece. Y la mujer se quedaba parada, estaba parada y había embolsado todo, estaba parada. Y un rato la miro a la cajera, viste, que hace la luz, tin, 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 ¿viste? Entonces, digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasará? ¿Qué sé yo? Vine, le habla al oído, qué sé yo, se va. No sé cuánto tardó, viste, yo ya estaba manifestado. No, en realidad no. Pero yo decía, algo pasó acá. La mujer se quedó como 10 minutos esperando un peso. Para que te des una idea. Así que imagínate, 10 minutos ahí, parada, esperando que le devuelvan un peso. A mí, conmigo se hicieron la fortuna. Faltan 5 pesos, déjalo, no tengo moneda, no se preocupe. Ay, gracias, qué buena, qué amable que soy. Sí lo sé. Entonces, él reconocía que la Iglesia Católica era un instrumento de Dios. Escuche, fíjese que si bien hay luz, no es demasiada, y hay cosas de la Reforma que son buenas y otras muy malas. Yo quiero poner un punto aquí y quiero que entendamos algo. Lo que hace Lutero es lo que más o menos estuvimos haciendo muchos de nosotros en donde nos congregábamos antes. ¿Quién oró por su pastor para que cambie? ¿Quién oró por su pastor para que cambie? Yo. A ver, ¿a quién más oró? Oraba porque se daba cuenta que su pastor estaba mal y oraba para que cambie. ¿No te pasó? Señor, cámbialo. Bueno, si está orando por mí, está sonado, ya le digo. Señor, cámbialo. Me acuerdo que donde se congregaba mi esposa, se reunían y lloraban los jóvenes para que el pastor cambie. Y nos damos cuenta que Lutero, ese sentimiento aún viene de ese tiempo. Mire, yo le voy a decir algo, eso no sucede. No sucede. Por eso el Señor expulsa a Lutero. Dice, no, esta gente no va a cambiar. Porque no quieren cambiar. Porque había muchos intereses. ¿Sabe lo que pasa? Por eso, hermano, se lo digo de corazón. Porque inclusive ha pasado mucha gente que se ha congregado en lugares donde el pastor mismo estaba en pecado y se quedaban porque decían, no, lo que pasa es que Dios no es Dios. Y se lo voy a explicar por qué. La cabeza es la autoridad a la cual Dios le habla. No significa que Dios no me pueda hablar a mí. Pero si Dios quiere provocar una reforma, lo que va a hacer el Señor es un corte. ¿Se entiende? El Señor va a hacer un corte como lo hizo con Lutero y la Iglesia Católica. A veces nosotros, el otro día hablaba con Oscar, él me compartió algo y él me dijo, Dios me dijo esto. Y yo le explicaba a él que cuando alguien me dice, Dios me dijo esto, yo ya no tengo por qué opinar, yo voy a opinar sobre lo que Dios dijo. No en el caso de él, pero en el caso de mucha gente, dice, Dios a mí me dijo, y vos lo decís, por ejemplo, un caso puntual, vino 3 familias aquí de un determinado lugar donde el pastor está pasando una situación bastante complicada. Entonces estuvieron acá, la reforma obviamente los golpeó un poco y dijeron, nosotros vamos a volver porque Dios nos dijo que tenemos que estar en ese lugar. Parientes de esa persona vienen y charlan conmigo y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Mientras mi familia estuvo en su congregación, yo veía a mi papá reírse, yo veía a mi papá bien, no porque seamos lo mejor,
Yo veía a mi papá bien, yo lo veía que, ¿sabe qué? Lo veo en la misma depresión que estaba antes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto es así, esto es radical. Si usted a mí me encuentra en pecado, usted no tiene más nada que hacer en este lugar. Así se lo digo. Si usted me encuentra en algo turbio, usted no tiene más nada que hacer. Porque esto es así. A veces nosotros pensamos, mire, y pensamos que es Dios inclusive. Yo no digo de errores, todos tenemos errores. Si fuera por errores, nadie tendría que congregarse en ningún lado. Pero estoy hablando de las cosas puntuales. Cuando quien lidera tiene una intención de continuar en esa postura. Hay gente que no cae en pecado, pero tiene una postura necia, en donde lo que está haciendo no le da resultado, pero insiste, insiste, insiste con eso. ¿Sí o no? Insiste, insiste, insiste con eso, con ese carácter, con esa forma, insiste con eso y no le da resultado y cada vez pierde y dice la gente lo que pasa es que no quiere escuchar la verdad. Y no es así, muchas veces el que tiene que cambiar es uno. Bueno, Lutero pensaba que la Iglesia Católica era un instrumento de Dios. Mire lo que le estoy diciendo. Entonces, por eso es importante que nosotros recuperemos el escuchar al Señor. A mí en el 2006 el Señor me dijo, andate. Y yo pensaba, y bueno, le doy gracias a Dios porque capaz que fue una prueba, pero yo pensaba que yo me iba a ir de mi congregación y todo el mundo me iba a aplaudir, me iba a decir, acá se va el pastor, y no fue así. Me fui con la bendición de ella, me fui con su oración, me fui con su consentimiento, pero no como yo creía. Entonces, cuando alguien no acepta tu consejo, vamos a reducirlo a esto. Cuando alguien no acepta tu consejo, solo te resta orar. Pero hay una decisión que muchas veces vas a tener que tomar. Por ejemplo, hay personas que no quieren cambiar, no tienen intención de cambiar. ¿Cómo me doy cuenta que hay una persona que no tiene intención de cambiar? Se enoja cuando es corregido reiteradas veces. ¿Qué necesita esa persona? Reconocer su deseo de ser diferente. ¿Qué hago yo? Me callo por un tiempo, hasta que se dé cuenta. Porque nosotros hablamos solamente del pastor, hablemos de todo lo que hay que reformar. Hay personas que no se enojan, pero no hacen absolutamente caso de lo que se les dice y siguen en su postura. Necesitan reconocer el cambio. La reforma viene cuando alguien reconoce que necesita cambiar. Si acá hay gente que piensa que está bien, en realidad está peor que los que están mal. Porque aquel que se acerca a la luz se da cuenta de cuánto tiene que cambiar. El problema, nosotros siempre vemos esto como algo condenatorio. Y no entendemos que Dios es un Padre. Ese es el problema. Los pensamientos de Lutero pegaron muy fuerte en toda Europa. Los mismos eran escritos que se distribuían clandestinamente en el fondo de los barriles de vino. Estos tenían una parte que era como una cámara de aire y allí los escondían para que al tomar el vino se encontraran los escritos, dado que los mayores consumidores de vino eran ¿quién? ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! En Chupandina los pastores. Entonces, de ahí se llegó a todos los conventos del viejo continente. Entonces, cuando ellos recibían el vino, no lo escribía esto porque se no va a escribir todo, cuando ellos recibían, tomaban, ellos veían que había como un hueco. Entonces ellos rompían y encontraban los escritos de Lutero. Y lo que decían los escritos de Lutero, estaban las reformas, las tesis, las cosas que él veía mal, y abajo decía, esto por favor, que no lo vea la autoridad máxima del lugar. Entonces entre ellos, muchos, despertó el espíritu de muchos. Uno lo puede tomar esto como una rebeldía, pero eso fue una rebeldía, no. ¿Cuándo es permitido esto? Cuando la autoridad máxima o la persona que tiene que transmitir la luz está más ciego que los ciegos. ¿Se entiende lo que quiero decir? La reforma siempre se quiebra cuando la persona que está adelante no quiere ver la luz. Si no, muchos de ustedes no estarían acá. Se hubieran quedado en donde estaban. Ustedes están acá porque alguien no quiso ver y fueron arrancados. Es así, duele por ahí que lo esté mirando.
Personas que quisieron continuar en su postura. Y hacemos el método este y con este método nos quedamos y vos te dabas cuenta que te estabas secando, que no estabas avanzando, que tu vida no estaba... Aún acá te puedes sentir así, pero eso ya es cuestión tuya. Se consigue un castillo abandonado, escuche, y comienzan a llegar los refugiados de distintas partes, ex curas y ex monjas. De hecho, Lutero se casa con una de esas monjas. Las monjas que estaban en claustro no podían salir. Él la saca escondida en un barril a la esposa. ¿No? Tremendo la historia. La saca a la esposa, porque él se casa Lutero después. De hecho, permite que los pastores luteranos, los sacerdotes luteranos se casan. Él la saca escondida. Se ve que no era muy alta, porque no sé cómo era el barril, ¿no? O era la dimensión del barril. No sé qué, pero él la saca escondida ahí, de claustro. Bien. Escapando, porque a quien la iglesia lo encontraba con un panfleto de Lutero, seguramente terminaba asesinado. Se le hacía un sumario y después trataba de tratárselo de hereje para quemarlos. Quemaron infinidad de gente que encontraron con panfletos de Lutero. Por eso yo le digo, toda reforma provoca crisis. Cuando usted le vaya a contar esto a la gente, cuando usted se pare y le diga, ¿sabe qué? En el cielo Dios habita en Sión, hay un citrá. Cuando usted comience a compartirle estas cosas, la gente no va a decir, wow, qué revelación. Te va a decir, hereje, anticristo, ¿en dónde te metiste? Van a decir eso. Porque estamos en el ABC de la reforma. Nosotros estamos pagando el precio de Lutero. Si se quiere, este castillo abandonado, bueno, tiene un poco de pinta. Donde nosotros no estamos tomando dimensión de lo que estamos haciendo. Los 300 que nos congregamos acá, si nosotros entendemos el espíritu de lo que estamos aprendiendo, si comprendemos la dimensión del Espíritu Santo, la gloria que portamos, por generaciones se hablará de la transformación de la iglesia. Esta gente no le importó, hermanos, ellos con su vida estaban dispuestos. Ellos se refugiaron, ellos podrían haber sido asesinados todos. Se la jugaron. La pregunta que le hago a usted, por lo que usted está creyendo, ¿está dispuesto a dar su vida? No diga amén. Si enseguida cuando nos apuran un poco nos acomodamos. Yo lo he visto. Empezamos a cambiar nuestro discurso, lo empezamos a acomodar para que los hermanos no se molesten. La verdad es la verdad. I'm sorry, man. Es así. Empezamos a acomodar, a ayornar. Dios me lo mostró muchas veces eso. Mirá cómo trata de quedar bien. No se puede. No estamos para lastimar a nadie, pero estamos para decir la verdad. Amén. Hay mucha gente que cree que salva y si Cristo hoy viene se va al infierno. Porque nunca tuvo un nuevo nacimiento. Porque practica el pecado, porque vive en pecado. Si hoy vienen por tu vida, ¿qué tenés para responderle? Que han entregado, que han vendido su ministerio. Amén. ¿Estamos aquí? No estoy hablando de ustedes, ¿eh? Estoy hablando en general. Ay. Y suena una trompeta y empieza a decir, Señor, te pido ahora, ¿qué te pido? Esto lo contó, lo puede ver en el video del clásico 2013 de Dante Gebel. Escuche, véalo y escuche lo que él cuenta. Él cuenta que tiene una visión, estaba dormido, un pastor, amigo de él, tiene una visión que está dormido y dice que de pronto Cristo vino, se manifestó el Señor y dice que las iglesias abarrotadas de gente estaban esperando, cuento lo que me acuerdo, pero la idea era esta, estaban esperando para ir al juicio eterno.
Y muchos creyentes agarraban y gritaban, le gritaban a los pastores, ¿por qué no nos predicaron la verdad? ¿Por qué no nos enseñaron a vivir en santidad? ¿Por qué no nos enseñaron esto? Dice que los pastores estaban mudos. ¿Por qué no nos dijeron la verdad? Y dice que a medida que gritaban eso, caían al fuego eterno. La gente. Y cuando terminó el Señor de juzgar a toda esa, le dijo a los pastores, y ahora les toca a ustedes. Y dice que este pastor se despertó gritando. Y le dijo, es necesario predicar la verdad. No sé, parece que se olvidó, pero esto en el 2013 lo pueden ver. Véanlo. Ahí está, ahí cuenta esta experiencia y después él manda el mensaje. Porque esto no se trata, hermano, de venir a darle palo a todo el mundo. O venir a juzgar a la gente. Se trata de que la reforma comienza desde dentro nuestro. Obvio que tenemos un montón de dificultades. ¿Sabe cuál es el punto? Que el Señor nos encuentre trabajando. La Biblia es clara. ¿Cómo te tiene que encontrar el Señor? ¿Perfecto? No. El Señor te tiene que encontrar trabajando en tu interior. No esperando, bueno, el lunes me consagro. No, el martes me consagro. Y permitiendo cosas en mi vida. Yo todo lo malo que tengo, no quiero saber nada con eso. Lo odio con todo mi ser. No lo justifico para nada en mi vida. Esa es la correcta actitud. Porque si fuera por defecto nos quedamos todos. Pero el punto es el deseo de cambiar, el no consentir las cosas en nuestra vida. Por eso yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a morir por lo que creemos? ¿Usted está dispuesto? ¿O nos duele el rechazo? A mí no me invitaron a predicar un montón de gente. A mí no me importa. 3 bledos me importa. A mí me dejaron de invitar a predicar. Acá está mi esposa de testigo. Me dejaron de invitar a predicar. A ver, espera que me olvidé ponerlo. Si es un hermano, le voy a decir, hermano, no seas desubicado, que estoy enseñando. A ver. Sí, sí. Tu esposa, Alberto. Justo me están mandando mensajes. A mí me dejaron de invitar, yo predicaba jueves, viernes, sábado, domingo, en todos lados, en todos lados. Cuando empecé a hablar del reino y empecé a hablar la verdad, me dejaron de invitar. ¿Qué me importa? Se lo pierden ellos. ¿Se entiende? Los sigo queriendo, los sigo amando. Pero no porque a mí me parece, lo escuché. Otros pastores me lo contaron. No, lo que pasa es que vos estás hablando cosas. Un día dije que el Espíritu Santo no es una persona y casi me excomulgaron de donde estaba. Imagínense. ¿Vamos bien? Amén. Muy bien. Lutero era un guerrero de Dios. Él cuenta como en ciertas oportunidades vino el mismo Satanás a matarlo y pelear contra él. Compone himnos y cánticos espirituales tremendos. Era un hombre puro fuego. A Lutero 3 veces vino el diablo, se le presentó el diablo en vivo y lo vino a matar. Esto está en los escritos de él. 3 veces se presenta y él lucha y guerrea contra Lutero. Lutero es la primera persona que utiliza la palabra, después de 1500 años, decreto. Decreto. Cancelo. No, tremendo este hombre. Obvio que no es lo que los luteranos son hoy. ¿Saben cuál es mi oración? Que mis hijos y mis nietos puedan mejorar esto. Mejorar. O sea, lo que yo no veo, que ellos lo puedan ver y mejorarlo. Para mí hay una persona que es un predicador, un pastor, que para mí es un tremendo hombre de Dios. Se llama Joel Osteen. Su papá le dejó una iglesia de 4000 personas. Él hoy tiene una de 70. Él mejoró lo de su padre. Yo quiero que eso sea así. No que venga para atrás. No por la cantidad de gente, sino por el mensaje en sí mismo. Que mis hijos tengan la suficiente valentía para continuar diciendo la verdad. Porque siempre que camines en la verdad, Dios te va a cuidar. Amén. Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar lo mejor de la tierra. Si eres cobarde, los cobardes no heredan el reino de Dios. Por eso los cobardes pasan muchas necesidades. Amén.
Yo no quiero quedar bien con nadie, solo con el Señor. Compone himnos. A ver, ¿no te acordás cuál compone vos, Alberto, vos que sos la enciclopedia de este centro? Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Alguno lo escuchó ese himno? Es un himno muy viejo, muy conocido. Bueno, acá son todos nuevitos. Ese himno es de Lutero. Cánticos espirituales. Sus seguidores llevan la reforma hasta India y muchos de ellos llegan a América. Cuando es la conquista de América, muchos de la reforma de Lutero, de los que vienen escondidos con él. Vienen escondidos detrás de la sotana. Vienen escondidos. Vienen muchos creyentes que habían estado con Lutero infiltrados en los grupos. Tremendo, ¿no? Por ejemplo, Bartolomé de las Casas se fastidia con lo inhumano de la vida de los esclavos. Usted sabía que los colonos, por eso América padece mucho esto. Fíjese que América no es Europa. ¿Usted nunca se preguntó por qué América, siendo un continente tan rico, pasa tanta pobreza? ¿Saben lo que hacían con los esclavos? Los hacían trabajar hasta morir. Literalmente. Trabajar hasta morir. En las minas de Potosí entraban en huecos donde era infrahumano entrar y muchos morían. Les ataban cuerdas para cuando morían sacarlos. Eran como descarte. Bartolomé de las Casas ve eso y aprieta al rey Fernando. ¿Fernando? Sí. No es fermento, es Fernando. Fermentó la sidra, ¿no? Entonces, inhumano de la vida de los esclavos, y le exige al rey Fermento, Fernet con menta, que se los deje de tratar de esa forma. Y es Bartolomé de las Casas quien impone el trabajo de sol a sol. A la noche los esclavos tienen que descansar. De paso le digo algo de historia para aquel que le gusta. A mí me gusta mucho. Iba a decir me encanta. Me gusta mucho. Igual en Facebook dice me encanta, así que nos encantamos todos. Bien. Entonces, esos imponen. De paso aprende, ¿no? Eso nunca le va a estar de más. Entonces, la vida de Dios es a través de hombres con sotana. La vida de Dios entra a través de hombres con sotana. Pero un espíritu de fuego comienza a fluir. Recuerde que no había iglesia evangélica en ese momento. La reforma de Lutero se lleva a cabo por dos cosas fundamentales que hoy día debemos tener. ¿Amén? ¿Alguien quiere leerlo? Está escrito. Comunicación y vigor. Si Gutenberg no hubiese inventado la imprenta, Lutero no hubiese podido escribir nada. Porque antes se escribía en madera. Imagínense escribir en madera todo lo que él pensaba. Era imposible. Entonces, el avance tecnológico que hubo en esa época hizo de que toda la reforma pudiese avanzar. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia hubiese sido 20 años atrás? ¿Sí o no? No sabíamos ni cómo estaban los hermanos. Si hubiesen apartado mucha gente, porque no hubiesen podido escuchar la palabra, 6 meses sin congregarse. ¿Cómo nos comunicábamos? No había celular. Hace 20 años atrás no había... Sí, empezaron los celulares en el 99, 98. Sí, 98 por ahí. 25 años atrás, vamos a llevarlo para allá. En el 95, si venía. ¿Cómo nos comunicábamos entre nosotros? Entonces, por eso, vemos como Dios pone al servicio el avance, lo dije esto, el avance de la tecnología lo pone a nuestro servicio. Por ejemplo, si las personas que acá estamos logramos por medio de la comunicación y la muestra de una vida superior en Cristo, compartírselo a 10 personas, de las cuales 5 acepten y quieran, habremos de multiplicar el impacto de lo que creemos y en un año, en lugar de ser 300, seremos 1500. Si no comunicamos lo que estamos viviendo, no vamos a poder expandirnos. Esto, si quiere, usted lo puede hablar como un método evangelizador. O sea, la pregunta es a todos los que están acá, ¿lo que estamos viviendo
¿Lo estamos comunicando o nos da vergüenza hablarlo? Una vez dijo un pastor algo que tiene razón. El pastor no reproduce ovejas, porque una oveja y un pastor no es compatible. La oveja se reproduce con otra oveja. Y si usted lo quiere ver de esa forma, es verdad lo que dice. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué es importante el reino? La persona que menos influye en la vida, ¿viste esa persona callada, que no habla, que no se relaciona con nadie, que es medio ermitaño, que no? Según un estudio de la Universidad de Harvard, esa persona influye a 10.000 personas en toda su vida. Mire si no somos de influencia. ¿A cuánta gente de lo que estás viviendo se lo estás compartiendo? Déjalo ahí. La reforma no viene para que estudiemos, sino para que lo que aprendemos lo podamos poner en práctica y mostrarlo. Hermano, ¿usted se cree que vamos a hacer una reforma porque estemos acá estudiando? La reforma comienza cada día en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el deseo de ser mejor. Lutero vio que la iglesia estaba equivocada, que estaban haciendo cualquiera, y le enervó su corazón y dijo: esto no es así, tiene que haber algo más, tiene que haber algo bien. De hecho, estamos acá porque un día a mí se me despertó y dije: esto es todo. Íbamos a la iglesia, entiéndame, íbamos a la iglesia, cantábamos, nos levantábamos a mi casa y yo dije: esto es todo. Hablamos en lengua, decía: esto es todo. Cuando vino lo de Freyson dije: bueno, había algo más. Y cuando se terminó lo de Freyson dije: esto es todo, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? Porque ¿qué era conocer a Dios? Hablar en lengua. Hablar en lengua, caerte al piso, era conocer a Dios. Hoy entendemos que hay dimensiones del Espíritu abiertas para que nosotros podamos entrar, que hay un mundo impresionante en la presencia de Dios para conocer, que hay una revelación de los escritos de Dios impresionante, lo cual me tiene aventurado a eso. Hoy entiendo que hay más, hoy entiendo, porque antes vos estudiabas los 4 años del IET y ya está, no había más que estudiar, ya terminaste y no había más nada que aprender. Hoy me doy cuenta que toda la vida vamos a estar aprendiendo, que toda la vida vamos a estar, ¿entendés? Entonces eso te motiva a continuar, a seguir, a avanzar, pero cuando vos pensás que ya lo sabes todo, que ya está todo cerrado, comenzás a caerte. Entonces por eso es importante que entendamos que esta reforma recién está empezando a comenzar, primero en nuestra vida, y que nuestra vida pueda ser un instrumento para bendecir a otros. La gente está cansada de la iglesia en general, de la hipocresía, de quienes dicen ser de una determinada manera y no lo son. Los cristianos son los primeros que venden sus principios, al punto, estoy hablando a nivel global, no estoy hablando de usted, ¿ok? Para que no se sienta zarpado. Los cristianos son los primeros, ya la semana que viene se va a sentirlo demasiado como para que yo lo agarre. Son los primeros que venden sus principios, al punto que cristianos se están convirtiendo al Islam porque ven en el Islam una cultura más radical. ¿Qué dijo el presidente de Qatar? A la comunidad LGTB le digo: cuando vengan al mundial no se anden besando en la calle, porque este es un país islam, el cual profesamos el Islam, y en el Islam no está permitido. Y los pastores: ay, no hay que juzgar a los homosexuales, no hay que juzgar porque si vos juzgás nunca los vas a ganar. Hola. Eso es ser radical. Acá no, señores. Acá no. Acá no se hace esto, punto. Te gusta bien y si no también. Es así. Y todos, wow, wow, pero ¿quién le dijo algo? Nadie. Porque saben que... ¿O no? ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién les va a decir? No, acá nadie, bueno, Dios te ama, Dios es amor y te entiende. Cristianos se están convirtiendo al Islam. Entonces, ¿que Cristo no es suficiente?
o el cristianismo no está comprendiendo algo. Por eso, hermanos, esto no es religión, ¿eh? Esto es ser radical. Punto. No es así. ¿No los vamos a condenar? Claro. No estamos para condenar, pero estamos para decir, esto es así. Un día me dice un pastor, vinieron dos personas del mismo sexo y querían que los case. Y yo no sabía qué decirle. Decirle que no los vas a casar. Y si vas preso, ¿por qué estás yendo preso? ¿O qué ahora los cristianos le empezamos a tener miedo a la cárcel? ¿Vos sabés por qué estaban en la cárcel los primeros apóstoles? Por la verdad de Dios. ¿Y qué pasa si te meten preso? No, lo que pasa es que no hay que... Y si tenemos que ir preso, iremos presos. Yo jamás voy a casar dos personas del mismo sexo. Nunca. Por más que me lo impongan. Antes es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ahí entra el obedecer a Dios con los hombres. Porque nosotros usamos eso para cuando estamos en desacuerdo con el pastor. Ay, pastor, yo me voy a hacer este tatuaje porque Dios me dijo. Va a decir Jesucristo me ama. Pero no te lo podés hacer, no te podés... No, antes de obedecer a Dios que a los hombres. Nosotros utilizamos eso, pero en realidad esa palabra aplica cuando los principios de Dios... Yo lo veo, hermano. Yo lo veo. Tampoco está el punto de salir a boconear ni a gritar nuestra verdad. Está el punto de poner un límite. Ellos le dijeron, ustedes quieren hacer sus cosas fuera de este país. Así es. Y si no te gusta, bala. ¿Cómo es esa cumbia? Plomo. Hay una cumbia de esas cumbias de ahora. Y el que no, y el que se pone la gorra, plomo, no sé cómo es. Después la voy a buscar y se la vemos. Está buena. Aleluya, gloria al Señor por esas canciones inspiradas por el Espíritu. Entonces, hoy el cristiano tiene pastores que casan homosexuales, pastores que son homosexuales, y la gente que tiene una moral correcta ve eso y prefiere irse al Islam porque son más radicales en lo que creen. El mundo necesita gente radical, que lo que cree no lo cambie, no lo venda, no lo negocie por nada. Tenemos que comunicar la verdad de Dios, con amor, pero la verdad de Dios. El vigor es la segunda cosa que debemos tener. Tenemos que trabajar y ser persistentes en esto. Nos lleve el tiempo que nos lleve. Hermanos, para llegar al castillo de Lutero, monjes y curas caminaron años. Infiltrados, escapándose. Para llegar al lugar donde ellos creían lo que creían. Por eso, hermano, a mí me da risa todo esto. Hermano, llueve y no venimos. No, cae algo y ya es motivo para faltar. ¿Te das cuenta cuán lejos estamos? Que Dios verdaderamente tenemos que tener un encuentro con el Señor, que Dios se tiene que revelar a nuestra vida. Hermano, esta gente dejó su propia vida. Yo quiero que entienda, esto no es fanatismo. Esto es real y es verdad. Cristo no es un adorno en tu mesa de luz. Cristo es tu vida. Por eso yo te pregunto, vos te lo tenés que preguntar a esto. Porque si vos crees que sos una persona que puede cambiar tu entorno, tu mundo, o estás en vista de eso, tenés que entender que tus raíces tienen que ser radicales, que tenés que estar parado en lo que crees, aunque tengas un revólver en tu cabeza. Porque si no, eres una emoción como tantos que se emocionan. ¿Cuántos quieren ganar el mundo y no se pueden ganar ni ellos mismos? Pero te digo la verdad para que entiendas. Vos lo ves a Pablo cuando pasó una prueba diciendo, hoy me voy a volver a matar cristianos porque no me está yendo bien. El Señor permitió que me apedreen, el Señor permitió que esto, el Señor permitió que el otro. ¿Cómo puede ser si yo soy su siervo? ¿Vos lo ves a Pablo en esa actitud? Y no estamos hablando de Pablo y seguirán hablando nuestras generaciones de Pablo. ¿Por qué? Porque fue un hombre radical. Él dijo, aún a la muerte estoy dispuesto a ir por causa de Cristo y del Evangelio.
Pero esto es algo que tenemos que presentarnos nosotros, nosotros tenemos que hacernos esta pregunta a nosotros mismos. Hermano, si vino un pariente y para que no quede mal, nos quedamos en casa. Ay, ¿eso qué tiene que ver igual? Ir a la iglesia no te hace creyente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestras prioridades y qué es prioritario. Y no te estoy tirando bardo. Yo te estoy simplemente mostrando una verdad. Que a veces nosotros creemos que estamos en una posición y nada que ver. ¿Cuánta gente pasa prueba y se estabiliza todo cuando pasa una prueba? Hay muchos que son guapos hasta que viene la prueba. Cuando viene la prueba te das cuenta que estás parado en cualquier lado. ¿Sí o no? Entonces, si fueras uno de los creyentes de Lutero de la época, ¿hubieses caminado años a costa de tu vida y de que te hicieran cualquier cosa por lo que creías y porque creías que el tipo estaba diciendo la verdad? ¿Lo hubieses hecho? Por eso hablamos de esta gente. 600 años después, 504 años después, seguimos hablando de esta gente. Porque cuando alguien es radical, cuando alguien es de verdad, causa un impacto celestial. ¿Qué dijo Jesús sobre la mujer que derramó el frasco de alabastro? Donde se predique el evangelio se hablará de ella. ¿Sabe por qué? Porque el frasco que ella entregó le estaba hipotecando su matrimonio. Ella dio todo su futuro lo puso en las manos de Dios. Bien. ¿Estamos bien? Esto no es para, ay, soy un pecador, perdóname Jesús. No, no. Es para trabajar en nosotros. Amén. Gracias, pastora. Ser persistentes nos lleve el tiempo que nos lleve, y para eso se necesita vigor para persistir sin bajar los brazos. Lutero reforma 3 cosas esenciales. Recupera el papel de la Biblia como instrumento de Dios para comunicar su voluntad al hombre. La gente no tenía Biblia, la gente no conocía la Biblia. Él intenta que la gente la conozca, ya que en ese momento las misas se celebraban en latín, de espaldas al pueblo, y los únicos que sabían latín eran el clero. O sea, la gente estaba ahí, la necesidad de la gente la hacía venir a la reunión, a la misa, y el cura hablaba latín. Y decía la gente amén, vaya a saber qué. Lava los platos después de la noche, ¿no? Y la que... ¿Viste? Y ella decía, amén. Eso es de esa época. No es un verso. Es así. Pero la gente pensaba que estaba con los hombres de Dios. Entonces Lutero se da cuenta de todo hay una palabra que utiliza Lutero. Cuando una persona es fantasiosa, no. Cuando una persona mistifica las cosas, bueno, no, pero hay algo más profundo. ¡Uepa! Se cayó Lutero. Entonces, es decir, la gente iba a la iglesia y no entendía nada. Él propone que cada creyente tenga su Biblia como manual de vida. Y nosotros ni la traemos. Entonces Lutero proclama, hermanos, yo sé que esto es una pavada, nosotros lo sabemos, pero quiero ver lo que... La Biblia nos comunica la voluntad de Dios. Los esfuerzos para que la Biblia llegue a los que más puedan fueron tremendos. De hecho, quien creó la concordancia tardó 15 años en hacerla. Lo que hoy usted googlea, 15 años en hacerla, buscando palabra por palabra dónde se volvía a repetir. Acá vemos claramente una muestra del vigor de esta gente que se tomó 15 años en hacer lo que hoy podemos disfrutar de su vigor. Todo lo que hagas con esfuerzo que implique tu vida será de bendición de generación en generación. Amén. ¿Usted quiere trascender y que se acuerden de usted?
sea un hombre esforzado. Todos van a acordarse de eso. Recupera la salvación por fe. Él encuentra en el libro de Habacuc la palabra que dice, en realidad Dios se le revela, el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿cómo? No es que el justo tiene que comprar la salvación y ahí se da cuenta del engaño. Ahora, fíjese que él era sacerdote y no conocía la Biblia. De hecho, había sacerdotes que no sabían leer ni escribir. Cuando llegan al castillo de él se da cuenta que muchos sacerdotes eran por conveniencia, por amigos del clero, por parientes. ¿No le hace acordar algo eso? Y no sabían nada. Entonces él los toma, los agarra, pum, y les enseña. Por eso Lutero trabaja mucho en la educación. Él les enseña a leer y a escribir a los propios sacerdotes. Él traduce la Biblia al alemán, porque era alemán él. Strom de Strang, él era alemán, ¿no? Bien. Para nosotros es algo simple que lo sabemos, pero para él era todo un hallazgo. Lutero reforma el cristocentrismo. Pone a Cristo como el eje de todo y le devuelve a Cristo su papel. Él utiliza 4 palabras. Solo fe, yo se lo digo como decía él, no solo feo. Es la fe lo único que Dios necesita para salvarte, no obras. Claro, usted imagínese que él les estaba tirando el negocio abajo. ¿Entienden? Porque él decía, la iglesia decía, por obra será salvo. No, tú necesitas la fe en Dios. ¿Por qué se cree que lo querían matar? Solo grazie. Él considera que el hombre es injusto, imperfecto y necesita la gracia de Dios para salvarse. La gracia de Dios la necesita la persona más justa esta noche y la persona más pecadora. Los dos necesitan la misma gracia. Eso es lo bueno. Él es quien descubre la paternidad de Dios a través de la gracia, ¿no? Porque hasta este momento solo se conocía al Dios que solo te juzga. ¿Qué decían los sacerdotes? Si ustedes se acuerdan que leímos el credo de Nicea. El que no hiciera esto no podrá salvarse. Hermano, si usted peca, si usted hace esto, se irá al infierno. Tenían un Dios, una visión, que es la visión a la cual muchos de ustedes le tienen alergia, por eso cuando yo hablo de lo que hablé anteriormente, se encrespan. Porque ¿qué es lo que les pasa? Ustedes tienen el Dios que juzga, pero nosotros tenemos el Dios que corrige como Padre. Esa es la diferencia. Tenemos un papá, ¿sí o no? Amén. ¿Y por qué le dice Dios? Mis hijos en mi casa no me dicen Roberto, me dicen papá. Jesús nunca le dijo Jehová a Dios, siempre le dijo Padre. Si Sofía me dice Roberto, ¿qué pasó? No le di plata, ¿qué pasó? Yo soy su papá y Jesús siempre cuando habló de Dios dijo Padre, mi Padre, el Padre, mi Padre, nuestro Padre, vuestro Padre. Esto es algo que todavía la iglesia está en veremos de la paternidad de Dios, el Dios Padre. Por eso usted se pone tan mal cuando le pasa una prueba. Porque usted siente que le soltó el Padre la mano y el Padre es Padre. Yo a mi hijo le puedo dar un varazo, un cintazo, no castigarlo, ponerle una disciplina, sacarle un celular, sacarle la computadora, y eso genera una crisis en él. Pero él no está pensando de que yo lo odio, por capaz que sí, ¿no? Ni tampoco se quiere ir de mi casa por eso. Porque él entiende que yo soy su padre y que le estoy imponiendo algo porque hay algo que tiene que aprender. Lo mismo te sucede cuando pasas una prueba. Pero como vos no lo ves a Dios como padre, te pones mal, te encrespas, te enojas y haces todas esas cosas que haces. Que el Señor reforme su paternidad en nosotros. De hecho, cuando vas a comprar, cuando vas a hacer, ¿acaso no crees que Dios te lo puede dar? Vos hoy estás haciendo el nivel de lo que crees que Dios puede hacer con tu vida. O sea, tu revelación de Padre es tu revelación de provisión hoy. Ese que te está proveyendo lo que hoy tienes, ese es el pensamiento que tienes de Padre.
¿Y eso está en la Biblia? Claro. El Señor dijo, ¿acaso, escuche, si ustedes piden un pescado, ¿Dios le dará una piedra? ¿O una serpiente? ¿Acaso mi Padre no les dará todas las cosas? El tema es que era su Padre. Ahora, ¿Dios es tu Padre? Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Mira, te puedo hacer hasta un mensaje de esto. Hasta un mensaje puede salir. Tu nivel de provisión hoy es tu nivel de entendimiento de la paternidad que tienes con Él. Hay muchos que piensan que el Señor es su Padre, pero se sienten huérfanos todavía. Por eso pensás que Dios te puede dar tan poco. ¿Cuántos tuvieron un padre que les cobró todo? Ahí está. Padres que no regalaban nada. Esa misma visión tiene que ser sana porque Dios es un Padre dadivoso. Amén. El que cree que tiene un Padre dadivoso caminará en la dádiva del Padre. Y el que cree que tiene un Padre tacaño caminará en la visión del Padre tacaño. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por su fe. ¿Él es Padre? Sí, pero hay una regla para vivir, la fe. Entonces, usted tiene la fe en un Dios que no es su Padre, o usted puede tener una fe en un Dios que es su Padre. Ahí está la diferencia. ¿Vamos bien? ¿Venimos bien? Por eso estamos así, ¿viste? A la hora de diezmar, de ofrendar. Ay, si doy esto y me queda. ¿Le está dando a tu Padre? ¿Le está dando a tu Padre? Miren, mis hijos todos ellos ahorran. De hecho, tienen más plata que yo en este momento. Porque vienen ahorrando hace un montón, ¿sí o no? Entonces, ellos me dicen, pa, ¿cuánto sale esto? Y le digo, sale tanto. Y me dicen, cómpramelo. Entonces ellos me dan la plata a mí y obviamente que no les alcanza. ¿Y qué hago yo? Pongo el resto, como siempre. Papá, junté 1.000 pesos y quiero la PlayStation 7. Aleluya. Lo que a usted no le alcanza, su Padre siempre lo pondrá. Pero eso lo tiene que entender. Me gusta esto. Mira, salió una prédica sin querer. La que a usted no le alcanza, su Padre siempre lo va a poner. Porque Él es su Padre. Yo hago eso con mis hijos, que Él no lo va a hacer conmigo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que usted está como el pensamiento de mis niños chiquititos. No me alcanza. Papá, no me alcanza. Papá, no me alcanza. ¿Y quién la tiene? Papá. ¿Y quién la tiene? No importa. Lutero descubrió que el Señor era su Padre. Amén. Y él dice, qué precioso día, esta es una frase de Lutero, fue darme cuenta que quien yo creía que era mi juez, en realidad era mi papá. Él inaugura la mentalidad paternal y la restauración de la misma. Él es el primer ser humano que después de 1500 años entiende que Dios es su Padre. ¡Wow! ¿Cuántos creen que eso todavía no se terminó de reformar aún en nosotros? Solo Escritura. Esto tiene que ver con la devolución de la Escritura. En muchas de sus conferencias utiliza el Nuevo Testamento de Erasmo, que era griego. Él mismo tenía muchos errores, como podemos ver hoy, en la que llamamos Reina Valera. Por eso hay cosas que él no comprende porque tiene ese entendimiento. Recuerde que la Biblia fue agarrada por griegos a troche y moche. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque él sabía la onda cómo venía. Ahora, solo Cristo. La cristología es Cristo como centro de todo lo que somos. No hay nada más importante.
Ahora, en medio de todo esto, Lutero siguió celebrando misa hasta que murió, bautizó infantes. Él no vio todo, no pudo ver todo, y es crítico porque en el lapso que vive Lutero, Dios levanta a otras personas como Calvino. Calvino fue un erudito impresionante, es el primero en escribir institución cristiana, y ahí resume el pensamiento cristiano o lo que debería ser. No coincidieron en varias cosas con Lutero, pero sí en las 4 que mencionamos recién, o sea, solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia. Después se levanta Ulrico Zwinglio, quien es muy importante también. Él era muy distinto a Lutero y Calvino. Él, más que un pensador, era un hombre de guerra, de hecho muere en una. Él logra unificar bastante la doctrina, de la que tampoco era entendido del todo. Cada Calvino, Ulrico Zwinglio, bueno, después tenemos los grandes predicadores, después en el tiempo Spurgeon, lo que hicieron fueron mejorar al que venía detrás, a su antecesor. Ellos mejoraron la doctrina. Por eso la iglesia dice en la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, hasta que va en aumento, hasta que el día es perfecto. El día comenzó con Lutero y se empezó a perfeccionar hasta hoy. La luz tiene que seguir creciendo. Nuestros hijos tienen que tener mayor revelación y entendimiento en todas las cosas de aquí en adelante. Nuestros hijos tienen que crecer. Nuestros hijos tienen que ser, no tienen que amar el mundo, desear las drogas, desear la prostitución. Hay algo que no hicimos bien ahí. Nuestros hijos tienen que desear la luz, desear el entendimiento y desear las cosas. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que plantar firme. Dice, ¿por qué pasa eso, pastor? Es muy probable que no estemos dispuestos a ser radicales en la verdad. No en la religión, en la verdad. Nuestra vida no es lo que decimos. No estoy juzgando ni condenando a nadie. Mis hijos son chicos. Dios quiera que los guarde cuando crezcan. Porque esto nos puede pasar a todos. Lo que dijiste no coincide con lo que vives mucho. Y eso las generaciones lo ven. Ahora, si se hubiesen puesto de acuerdo, podrían haber visto más y más lejos, pero no pudieron hacerlo. Calvino llegó a ser el gobernador de Ginebra. La misma se convirtió en una ciudad 99% cristiana. Estaban prohibidos los prostíbulos, cantinas y todo lo que fuese nocivo para la moral. Quiero que veamos que no solo se quedó todo dentro de un convento, simplemente una teología en escritos. ¿Entiende? Ninguno de ellos creyó que la verdad de Dios debería quedarse en un culto de domingo o dentro de un convento. Ellos siempre llegaron más lejos y el objetivo principal de los 3 era la educación, porque entendían que tomando los niños en temprana edad podían formar una generación con un pensamiento correcto. Tomaron los niños. Yo le quiero hacer una pregunta a todos los que están acá. ¿Cuántos toman a sus niños y oran por ellos? Y oran con ellos. Y los bendicen. Y se toman su tiempo y hablan con ellos y les hablan al corazón. Y trabajan en ellos. Hola, ¿cuántos estamos aquí? ¿O estamos pensando en salvarnos nosotros? Yo veo padres lastimosamente que toman la decisión de abandonar el camino del Señor o de abandonar la congregación sin importarles sus hijos y lo que sus hijos están viendo. Y no les importa, ellos son caprichosos y porque a ellos no les gustó algo, dejan y sus hijos pierden el contacto con otros chicos que piensen lo mismo. Y mañana esos niños serán grandes. Muchas veces te la va a tener que aguantar solo por tu generación y por tus hijos. Vamos a nuestra casa, criticamos al ministerio, criticamos a los pastores delante de la mesa de nuestros hijos escuchan eso. Nos quejamos delante de ellos, hablamos delante de ellos. ¿Qué van a querer ellos esto? ¿Qué van a querer ellos esto? Por favor. Y tenemos que reconocer que eso ha sido una necedad en nuestra vida. Por eso, si tenés una familia, acordate que vos sos algunos padres, le hablo a los sacerdotes del hogar, no, a mí me cuesta orar. Tus hijos verán tu ejemplo. No, a mí me cuesta orar, lo que pasa. Ponete las pilas, varón, dejate de hinchar con estupideces. Tu casa se puede perder.
Hoy estás a tiempo si los chicos son chicos. Deja de dar vuelta enojado con esto, con lo otro. Ponete las pilas con Dios, agarrá tu familia. Que tus hijos puedan ser la continuación de lo que Dios está haciendo con vos. Porque acá a los hombres les cuesta bastante. Y le hablo a todos los hombres, pónganse los pantalones y sean los sacerdotes de su casa y bendigan su casa y levanten sus manos y agarren sus hijos y oren por las noches. Que de verdaderamente podamos decir que este es el comienzo de una reforma en las familias de la tierra a través nuestro. Mujeres, no se comporten como niñas caprichosas. Agarren su familia y bendíganla. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Estamos perdiendo nuestros hijos crecen y no quieren venir. ¿Saben por qué? No, culpa de la iglesia, el pastor, no. Culpa de la casa, de nosotros. Se aburren en los cultos. Y hoy tenemos que hacernos cargo. Si vos te enojás, seguís en el mismo infantilismo de siempre. Yo me hago cargo. Yo sé que si mis hijos en algún momento quieren desistir, yo sé en que me equivoqué. Hoy estoy tratando de enmendar lo más que puedo. Pero yo sé en que me equivoqué. Y si un hijo mío dice, yo no quiero, yo sé por qué lo va a decir. Y me hago cargo. Yo siempre oro que los guarde, los cuide, los proteja. Muchas veces yo en mi casa no mostré a Cristo. Porque acá la agitamos de campeones, pero en casa, mamita querida. Una boca. ¿Hay alguien aquí? No se enoje conmigo, enójese con la palabra. Esta gente dio su vida. Y gracias a ello estamos nosotros aquí. Y ni siquiera fuimos sus parientes. ¿Cuánto más si hoy recapacitas que tu familia necesita? Mujeres, tu marido no quiere, ponete en la brecha vos. Ponete vos, agarra el mando. Yo estoy acá porque mi papá nunca quiso saber nada con Dios, pero mi mamá agarró y dijo, hay que ir a la iglesia, en su poco entendimiento. Hay que ir a la iglesia, oró por mí, me bendijo, yo estoy aquí, gracias al Señor. Perdonen si tomo un minuto más, ya voy a terminar, deme 10 minutos y termino. Pero quiero dejarlo esto en claro. Basta. Se lo digo de parte del Señor, basta de que me cuesta. Hay que arrodillarse, hay que humillarse delante de Dios, porque Dios ha puesto sus ojos en nosotros para transformar esta ciudad, esta nación y las generaciones que vienen. Dios puso sus ojos en vos para que seas el reformador de tu familia, de tu casa, de tu ciudad, de tu nación. Centro Apostólico Nacional y todas las iglesias hijas que nos están viendo. Dios puso sus ojos en un pequeño grupo de personas para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad. Hombres y personas radicales, que podamos decir, acá esto no se hace, y que sea respetado por el mundo entero, porque saben que lo que decimos lo hacemos. Y si se enoja, sigan su infantilismo, no hay problema. Sigan así, va bien. Pero si hoy entiende quién le está hablando, usted va a decir, es verdad, Señor, es verdad. Pero mis hijos son grandes ya, no importa, ore por ellos, ayune por ellos, clame por ellos. No podemos perder. ¿A quién queremos salvar si no hemos salvado la casa? Entonces que su oración hoy sea su casa. Lo que viene. No significa que no podemos ministrar. Cash Luna es un nombre tremendo de Dios y su hijo estaba en la droga. Lo que estoy diciendo es el legado generacional. Yo no le estoy hablando a gente que quiere ser de bendición a otros, le estoy hablando a gente que quiere dejar un legado. Aleluya. Ya termino, cuñado. Ya termino. No, porque se levanta temprano. Entonces, bueno, vos zafaste, ¿no? Todavía no hay nada. Allá los agarrás de pequeño. ¡Ah! El objetivo principal era formar ciudades con principios de Dios. ¡Wow! Por eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo hoy no es nuevo. Los reformadores lo comenzaron a hacer en el siglo XVI. Zúrich y Ginebra
fueron por 20 años literalmente lugares especiales. Las mismas hoy día son la base de 350 organizaciones mundiales, porque ese terreno fue limpio por estos hombres de Dios, sobre todo en Ginebra. ¡Wow! Un hombre, Calvino, un hombre radical, un hombre dispuesto a dar su vida, un hombre, ¿cuántos habemos aquí? ¿Cuántos somos hoy aquí? Un hombre que fue diferente. Hermano, con esto tenemos que comer, vivir, andar y caminar cada día. Cada día tenemos que andar con esto. En la cabeza, a mí, entiéndame, me martiriza esto, pero para bien. Yo estoy pensando todo el día en esto. Viendo a mis hijos y viendo también cómo a veces el infierno quiere meterse y viendo cómo orar y orando por ellos. Y yo veo eso. Veo el potencial de ustedes, la presencia, la autoridad que tienen, la palabra de sabiduría y cuán poca importancia le dan aún a sus dones. Hermano, eres un vencedor de la cuna del Espíritu. Eres un vencedor. ¿Lo cree usted? Eres un vencedor de la cuna del Espíritu. Tienes que vencer. Tienes todo para vencer. Entendieron que el evangelio no era solamente dar un panfleto golpeando las casas, sino que había algo más ahí. Evangelizar tiene que ver con el hablar a las ciudades desde las alturas y declarar la ciencia y el conocimiento de Dios sobre la gente. Esto dice Efesios 3:10. No significa que dar un panfleto está mal, de todos los panfletos que quiera. Ellos entendían que tenía que ir más. Bases de la reforma de Lutero. Descubre el corazón. Efesios 3:10. Ya lo hablamos de esto, por eso no me quiero tomar el tiempo para hablar de esto. Descubre el corazón del evangelio. La justificación por medio de la fe. Hace énfasis en hablar del evangelio que se lo denomina, del evangelio al punto que se lo denomina evangélicos. Evangélicos viene del ahínco, ¿cómo se llama una persona está determinada? De la determinación que tenía Lutero de hablar el evangelio. Hay que hablar el evangelio, hay que predicar el evangelio. Abre la Biblia a todos, dice que la interpretación es libre. Los católicos decían que no se podía, o sea, ellos te decían, esto es lo que Dios dice y punto. El que piensa otra cosa no puede pensar otra cosa, Dios no le puede revelar nada. A ustedes Dios no le puede revelar nada porque ustedes no saben nada. Los únicos que sabemos somos nosotros. Hasta el día de hoy está eso. Hermano, Dios te puede hablar a vos mejor que a mí todavía. ¿Amén? Bueno, no lo cree. Descubre el sacerdocio universal. Él dice que todos somos sacerdotes. ¡Wow! Pero a su vez no logra romper con el paradigma clero. Es decir, sigue habiendo unos más ungidos que otros. El clero siguen siendo los elegidos de Dios y la figura del laico sigue vigente. Lo que antes hacía el cura, ahora lo hace el pastor. Nadie puede ministrar sino él. ¿Qué problema tenemos cuando un líder o pastor auxiliar quiere ministrar a un hermano con estructura religiosa y él mismo no lo acepta porque en su mente hay un solo ungido y es el pastor principal? Que me ore el pastor Roberto. Había gente que cuando le oraban los pastores se quedaba parada igual hasta que yo le pasara, porque el ungido era yo. Bueno, tiene razón. No. Por eso cuando usted habla con un pastor es como si hablara con nosotros. Porque la misma unción que está en nosotros en realidad está con usted. Le quiero hacer una pregunta para ir finalizando. ¿Cuántos pueden bautizar? ¿Quién está catalogado para bautizar dentro del cuerpo de Cristo? Con fundamento, ¿eh? A ver. ¿Y puede bautizar? Muy bien. Todos pueden bautizar. A mí me cuestionaban porque ponía a los hombres que estaba preparando a bautizar. Pero no es pastor. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Todos pueden bautizar. ¿Usted puede bautizar a una persona? ¿Amén? Y si le tiene bronca, lo deja en el agua hasta que no... ¿Es así? Dio un auge muy importante a la adoración. Fue un compositor de himnos tremendos. Se opone a la autoridad del papado y las supersticiones de la iglesia. Muchos de los mismos no sabían ni leer.
Eran tanto el nivel de ignorancia que él se vio obligado a abrir una escuela para niños y adultos. Después les voy a hablar de las supersticiones de la iglesia. Búsquelo. Ahí está, tarea. Supersticiones de la iglesia católica. Se va a reír las cosas que la gente creía. Lutero era un poco antisemita. Eso fue un error. Como no se querían convertir, los trataba muy mal. En medio como Pastor Roberto. En estos reformadores se despierta muy frecuentemente el espíritu de la profecía. Empiezan a decir, así dice el Señor. Lutero, después de 1500 años, fue el primero que dijo, así dice el Señor, no en 1500 años. Después de los últimos profetas del Antiguo Testamento es el que dice, así dice el Señor. Palabras que por 1000 años no se habían usado. Aunque el así dice el Señor, en realidad muchas veces era así dice la Biblia. Aunque es verdad que su palabra es verdadera, pero necesitamos la palabra fresca y actual de Dios. ¿Se acuerda? El rema y el logo. Entendiendo que depende mucho de la traducción que tengamos, será el entendimiento que desarrollemos de esto también. Amamos la Biblia, pero necesitamos verla con la mente y el Espíritu de Dios, y no con la razón y la mente griega. Recuerde que dependemos de traducciones de personas con mente griega. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Jesús. ¿Se va bien? ¿Bendecido? Por nuestras generaciones, por lo que el Señor traiga, por lo que el Señor manifieste, y bendecimos verdaderamente a la iglesia de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie.